Saludos a todos, soy el pastor Andrew Miller de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida. Vengo una vez más con la palabra de Dios y espero que todos se encuentren bien. Y vamos a ir hoy en nuestras Biblias al libro de Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Quisiera compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más, usando en este contexto la nueva traducción viviente para claridad en español. Si pueden ir en el libro de Romanos capítulo 5, versos 6 al 8, leeré en la nueva traducción viviente. Mientras que están tornando ahí, como siempre tengo costumbre en mis videos, sermones, quiero amonestarles. Si acaso no han orado todavía antes de ver este mensaje, les amonesto que pongan en pausa este sermón por un momento y que hablen con el Señor Jesús y pídele que les abra el entendimiento, el corazón, la mente para recibir la instrucción de la palabra de Dios antes de continuar con esta lección. Cuando hayas terminado de orar, luego ponga otra vez el play para poder escuchar el resto de este sermón y esta lección de hoy. Pero la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia en Romanos capítulo 5, versos 6 al 8, dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Quiero que se den cuenta, particularmente en el verso 7, que dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. En otras palabras, que cuando ves a alguien en este mundo, en general, la gente no están dispuestos a dar sus vidas o a sacrificar raramente por alguien bueno, mucho menos por alguien que sea extraordinario. Pero sí ocurre, como dice el verso 7, que hay gente que están dispuestos a hacer sacrificios. Si acaso ellos vieran que vale la pena o sintieran que valdría la pena por lo que ellos recibirían. Pero en este texto vemos que el verso 8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, antes de que le conociéramos, antes que nosotros estuviéramos conectados con Él. Él murió por nosotros. También como texto apoyador hoy, quisiera llevarles al libro de Proverbios 21, verso 31. Voy a leer la primera parte del verso en la nueva traducción viviente. Una vez más, Proverbios 21, verso 31, en la nueva traducción viviente, la primera parte del verso dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Una vez más, el caballo se alista para el día de la batalla. Hoy quisiera titular este sermón, Jesús vio lo que yo podía ser. Jesús vio lo que yo podía ser. Y para comenzar la historia de hoy, para comenzar nuestra lección, nuestro sermón, quiero comenzar con una historia verdadera que tú pudieras después ver en el Google, en el Internet, si quieres ver más información de lo que estoy hablando. Pero una historia histórica y verdadera del caballo, uno de los caballos quizás de los más famosos que haya existido en la historia, y por supuesto han vivido y existido millones de caballos a través de la historia, pero son pocos los que han logrado a tener éxito y fama como el caballo en la historia que quisiera compartir con ustedes para comenzar. Inicialmente este caballo fue llevado y traído al país de Macedonia. Estamos hablando en el año 346 antes de Cristo,
antes de que Cristo viniese a la tierra, o sea, la temporada antes del nacimiento del Señor. Entonces, 346 años antes de que el Señor naciera aquí en la tierra, este caballo fue llevado al país de Macedonia y fue presentado al rey Felipe el segundo de Macedonia, que era el rey de ese país en aquel tiempo. Este caballo, su nombre era Bucéfalo, y Bucéfalo llegó a ser uno de los caballos más famosos en la historia de la humanidad y por supuesto en la historia de los caballos. Pero cuando este caballo recién llegó a Macedonia en el año 346 a.C., fue presentado por el vendedor Filoneicos de Tesalí. Y Filoneicos trajo este caballo con el deseo de vender este caballo al rey de Macedonia por un precio que era casi 3 veces más caro que lo que ellos estaban cobrando normalmente por caballos de aquel tiempo. Porque el precio de aquel tiempo que este hombre Filoneicos de Tesalí quiso cobrar al rey Felipe II de Macedonia era 13 talentos. 13 talentos era un precio casi 3 veces más caro de lo que normalmente se cobraba para caballos en aquel tiempo. Y era un caballo negro, un caballo alto, un caballo muy bonito o muy bello según la historia nos cuenta. Y era más alto que los caballos típicos de Macedonia, porque habían caballos en Macedonia también, pero este caballo no era de Macedonia. Este caballo era de Tesalí. Pero cuando el caballo llegó a Macedonia, este caballo fue considerado muy salvaje y fue considerado un caballo que no se le podía domar, no se le podía dominar, y cualquier persona que se acercaba a este caballo era un caballo que no se dejaba dominar, no se dejaba montar, no se dejaba ni se permitía realmente acercar a él. Entonces, como este caballo era muy salvaje y este caballo era lo que parecía ser indomitable o indominable, el rey Felipe decidió de que no quería el caballo, no estaba interesado en él y dijo al vendedor Filoneicos que se le llevara fuera, que se le llevaba a otro lugar a venderlo porque no estaba interesado en él. Pero aquel día, cuando esta situación ocurrió, Alejandro, el hijo de Felipe, el rey, Alejandro el príncipe, estaba sentado en la audiencia con su madre Olimpias y ellos estaban viendo este espectáculo delante de ellos. Alejandro se dio cuenta, mientras que todo esto ocurría, él miraba lo que estaban haciendo y lo que la gente estaban tratando de hacer con el caballo. Y cuando los que estaban atendiendo a este caballo bucéfalo dijeron que se le iban a llevar fuera, ya que el rey no quería nada que ver con él, ya que era muy salvaje, ya que era este caballo no quería que nadie se le montara, que no quería que nadie se le acercara, el caballo no podía ser domado. Entonces el rey dijo, llévale fuera, y Alejandro vio todo esto, y Alejandro se puso de pie y les llamó cobardes prácticamente a los que estaban atendiendo al caballo bucéfalo y los que estaban alrededor, les llamó cobardes en público. Y según la historia y biografía de Plutarco, que era uno de los antiguos históricos de aquel tiempo, cuando él escribió en respecto a lo que ocurrió este día con Alejandro, el príncipe joven, porque este era un joven príncipe en este tiempo, él dijo ahí en público, según lo que dice la historia, qué excelente caballo que están perdiendo porque no saben cómo tratar con él y cómo poder manejarle bien. Y cuando la gente escucharon esto, en particular su padre, el rey Felipe de Macedonia, él al principio ignoró la reta, porque Alejandro dijo, en pocas palabras, ustedes están perdiendo un buen caballo. Están llevando fuera un caballo
de buena calidad o un caballo que pudiera ser excelente caballo, pero por causa de que no saben cómo hablarle, no saben cómo tratar con él, no saben cómo dominarle, están perdiendo la oportunidad de un buen caballo. Y en el fin, cuando este reproche fue dicho público por el príncipe Alejandro, Alejandro le dice otra vez a lo que él estaba retando, y luego su papá le reprende públicamente y dice: ¿crees que vas a reprochar a gente más anciano que ti, creyendo que tú eres mejor que ellos y que tú puedes hacer mejor trabajo manejando este caballo que ellos pudieron? Y Alejandro ignoró la reprendida de su padre. Luego repitió su reta y dijo que si él no pudiera dominar el caballo, que si él no pudiera domarlo o conquistar al caballo, que él mismo iba a pagar por el caballo. Ahora quiero que entiendan, este muchacho de quien estoy hablando, este joven príncipe Alejandro, es el famoso príncipe de la historia de Macedonia y de la historia griega, el famoso Alejandro Magno, conocido en la historia como uno de los generales y reyes más populares en la historia de la humanidad. Incluso él, si tú lees el libro de Daniel, él también es referenciado ahí en la profecía de la palabra de Dios. Pero cuando Alejandro Magno dijo que él pagaría por el caballo, siendo él un adolescente en el tiempo, no es que él estuviera trabajando, si simplemente era un adolescente, hijo, príncipe del rey, la gente comenzaron a reír de él, porque dijeron: ¿quién es este muchacho? ¿Quién es este príncipe que cree que él puede dominar un caballo, que nadie más podía hacer algo con el caballo? Tanto que el rey mismo dijo: llévenle, ya no estoy interesado en ese caballo. Nadie quería al caballo, nadie compraba al caballo, nadie se interesaba por este caballo, con la excepción de este joven Alejandro Magno. Alejandro Magno, a pesar que la gente reía de él, decidió que iba a acercarse al caballo. Y cuando Alejandro Magno se acercó al caballo que él iba a nombrar después Bucéfalo, él llegó hacia él calmamente, porque él se había realizado, él se había dado cuenta, algo que los demás no se habían dado cuenta. Y lo que él vio, lo que él notó y lo que se dio cuenta era que el caballo tenía miedo de su propia sombra. Este caballo no era de que el caballo no podía ser conquistado o domado o que no podía ser montado. Al contrario, como él dijo en el principio con la reta, qué buen caballo, qué excelente caballo ellos iban a perder por no saber cómo tratar con él. Y cuando Alejandro Magno se dio cuenta, lo que los demás eran ciegos para ver, que el caballo tenía miedo de su propia sombra, él calmamente agarró al caballo bucéfalo y lo tornó hacia el sol para que su sombra estuviera detrás de él. Y luego lentamente él agarró las cintas del caballo y montó al caballo. Y luego toda la gente que estaban riendo de Alejandro Magno antes comenzaron a celebrarle y a felicitarle mientras que él montó al caballo bucéfalo y lo llevó para probarlo, para que la gente viera que él podía ser montado. Y según el histórico Plutarco, cuando Alejandro volvió con el caballo después de correrle, le llevó a correr por afuera y luego corrió de vuelta. Y cuando él bajó del caballo bucéfalo, su padre, el rey Felipe, le dice: hijo mío, búscate un reino igual y digno de ti, porque Macedonia es muy pequeño para ti. En otras palabras, el rey estaba atónito y sorprendido, igual que la gente, que su hijo, el príncipe Alejandro Magno,
siendo un joven adolescente, había podido domar y conquistar este caballo que los demás pensaron que no podían hacer algo con él. Y según los históricos, cuando él conquistó este caballo bucéfalos, fue un cambio dramático en la vida del príncipe Alejandro Magno, demostrando y mostrando la confianza y determinación con la cual él luego iba a conquistar a bastante del mundo de su tiempo. Según los históricos, Bucéfalos y Alejandro eran inseparables. O sea, este caballo que llegó a ser domado o conquistado por Alejandro fue inseparable de su amo, de su dueño, de su compañero humano. Solo Alejandro podía montarle y nadie más. Y esto fue el caballo que fue montado cada vez que Alejandro Magno, aún después cuando él llegó a ser el rey de Macedonia y cuando él llegó a ser el conquistador del mundo de su tiempo, el caballo bucéfalo fue montado por Alejandro Magno en cada batalla que ellos en la cual participaban. No importaba si eran en las ciudades griegas o si ellos estaban en la batalla famosa de Gaugamela hasta que llegaron a la India. Entonces, cuando en una ocasión, por ejemplo, cuando habían conquistado al rey perso Darío el tercer, el caballo bucéfalo fue secuestrado. Y cuando secuestraron al caballo bucéfalo, que era el caballo favorito del rey Alejandro Magno, cuando él volvió a darse cuenta que habían secuestrado su caballo en aquel tiempo, en aquel lugar, él prometió que iba a cortar cada árbol, que iba a destruir a los países alrededor y que iba a matar cada habitante de esa región, a menos que se le regresara su caballo. Y por supuesto, el caballo fue rápidamente traído de vuelta al rey y le suplicaron por misericordia, porque tanto era la conexión que el rey Alejandro Magno tuvo con su caballo Bucéfalos, el cual él montaba cada vez que iban a guerra, cada vez que iban a batallas. Este caballo sirvió al rey Alejandro Magno. Ahora, según los históricos, hay un desacuerdo en la causa de la muerte del caballo. Algunos piensan que murió de heridas hechas en batalla, pero la mayoría piensan que él murió simplemente de edad viejo, después de la batalla del río Hidaspes en el año 326 antes de Cristo. O sea, el caballo casi tuvo 30 años de edad cuando el caballo al fin murió. Y según lo que dice Plutarco cuando habló de las causas de la muerte del caballo bucéfalo, también dijeron que a pesar que Alejandro Magno había llevado este caballo en tantas conquistas alrededor del mundo de su tiempo, el caballo había muerto de edad vieja. Cuando el caballo bucéfalo murió, Alejandro Magno, por causa de su tristeza, decidió fundar una ciudad en memoria de su caballo y nombrar a esa ciudad Bucéfala en honra de su caballo. La razón por la cual que esta historia es muy interesante para mí es porque si no hubiera sido por la decisión de Alejandro Magno en aquel día específico, en una sola ocasión, cuando el vendedor de Bucéfalo trajo a ese caballo para tratar de venderlo a rey Felipe el segundo, y nadie en el fin quiso ese caballo, nadie en el fin quiso nada que ver con el caballo y solo Alejandro Magno. Si no hubiera sido por esa decisión, nunca hubiéramos escuchado de este caballo bucéfalo. Pero hay preguntas que tenemos que hacer cuando consideramos esta decisión, que este príncipe que luego llegó a ser el rey de Macedonia,
hizo cuando él escogió a este caballo que nadie más quiso? ¿Qué era en respecto a Bucéfalo que Alejandro Magno vio que los demás fracasaron en ver o fallaron en ver? Él hubiera podido escoger cualquier caballo que él quería en Macedonia, ya que él era el príncipe y su padre era el rey. Entonces, ¿para qué arriesgar su reputación para este caballo particular? Tenemos que entender esta conexión para entender esta historia. ¿Qué era esta situación que el príncipe arriesgó cuando todos estaban riendo de él, pensando que era imposible que él domara a este caballo? ¿Tú quieres saber por qué el caballo Bucéfalos era leal y fiel a su amo, a su dueño, Alejandro Magno, por el resto de su vida? Este caballo le fue honroso, le fue leal, le fue fiel el resto de sus días en la tierra. Además, nos preguntamos, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera sucedido con Bucéfalos si Alejandro Magno nunca hubiera tomado un chance sobre él? Como digo, nunca quizás hubiéramos escuchado la historia de este caballo. Nunca hubiéramos sabido qué hubiera ocurrido con su vida. Quizás lo hubieran vendido en algún otro lugar y hubiera sido un caballo trabajador normal y luego hasta ahí hubiera llegado ese caballo en su historia y en su vida. Pero la historia nos cuenta diferente, porque la historia nos cuenta la historia verdadera de este caballo que, porque fue escogido por un hombre que tuvo compasión de él, fue escogido por un príncipe que vio en él lo que nadie más miraba en él. Fue escogido por un príncipe que arriesgó su reputación delante de su padre, el rey, delante de la gente que estaban mirando, arriesgó su reputación para rescatar este caballo que nadie más quiso comprar. Si quieres saber por qué el caballo Bucéfalos le fue fiel el resto de su vida, yo supongo que el caballo sabía que él fue rescatado, que el caballo se dio cuenta que este Alejandro Magno fue paciente con él, sabía cómo hablarle, cómo tratarle, cómo actuar con él, y en el fin le dio su lealtad y su fidelidad y corrió con él en cada batalla hasta que el caballo murió, porque Alejandro Magno montaba este caballo en cada batalla y no, el caballo no permitía a nadie más que Alejandro Magno, porque le tuvo esa conexión, ese cariño por ser escogido por alguien cuando ya mero era rechazado, ya mero iba a ser vendido en otro lugar, ya mero lo perdían en Macedonia. Ahora algunos estarán preguntando por qué nos estás contando esta historia de este caballo, por qué estás hablando de este animal. Yo no escuché, yo no conecté a este sermón para escuchar historia de caballos. Sean pacientes, hay un propósito por esta historia. Además, quiero compartir otra historia de otro animal, porque acabo de compartir contigo la historia de Bucéfalos, un caballo. Ahora quiero compartir contigo la historia de un perro que acabo de leer la historia hoy mismo en las noticias porque era muy interesante. Un perro de la raza perro cobrador dorado que acaba de cumplir milagrosamente 20 años de edad. Ahora dirán algunos por qué es milagrosamente que él cumplió 20 o que ella cumplió 20 años. Es porque esta perra llamada Auguste, ella nació en el año 2000, el 24 de abril en el año 2000, acaba de cumplir 20 años, pero la mayoría de los perros de esa raza típicamente no viven más de 10 a 12 años.
Entonces, esta perra alcanzó a vivir casi doble la cantidad de años que esa raza de perros vive aquí en la tierra. Pero en la historia de esta perra, ella había sido movida 2 veces de un hogar a otro hogar por cosas que no eran culpa de ella. Sin embargo, las familias que ella tenía originalmente, las dos familias de antes, no podían cuidarla ya más, y eventualmente ella llegó a estar con una familia, una pareja en Tennessee. Y esta pareja estaban activos en una organización de rescate local de los perros cobradores. Y cuando esta perra cumplió la edad de 14 años, hace 6 años atrás, la adoptaron. Ahora algunos preguntarán, como en la entrevista por esta historia noticiera, ¿por qué adoptaron esta perra cuando ella tuvo 14 años de edad? Porque recuérdate que estos perros típicamente no viven más que 10 a 12 años de edad. Y ella ya tenía 14 años de edad. Entonces, cuando esta pareja en Tennessee decidieron adoptarla, sabían que la posibilidad estaba ahí, que ya cualquier día se les podía morir la perra, que ya era viejita, ya era anciana. Y cuando la vieron en la organización de rescate, ellos dijeron que pensaron que nadie más hubiera querido una perra anciana, que nadie más se hubiera atrevido a adoptar a una perra ya tan avanzada en edad. Entonces decidieron, ¿por qué no? No tenemos nada que perder, ¿por qué no rescatamos a esta perra y la llevamos a casa y que vive con nosotros por el resto de su vida? Pero ellos no se dieron cuenta de que esta perra iba a vivir milagrosamente por casi doble la cantidad de años que esa raza de perros viven. Como te digo, que esa perra acaba de cumplir en abril de este año 20 años de edad. Y en los últimos 6 años esa perra le han llevado alrededor del país. Dicen que la han llevado en viajes por la carretera, por donde quiera en el país, cuando han viajado como familia. Ella también tiene otros hermanos y hermanas perros que viven con ellos también, y ella todavía juega hasta en la piscina. Y dijeron, cuando fueron entrevistados por esta historia noticiera, que por los últimos 6 años, esta perra August, que es su nombre, les ha galardonado con amor y lealtad por haber sido rescatada por esta pareja, y además que el récord fue quebrado ahora que ella cumplió 20 años, que según la noticia, ella ahora es la perra de la raza cobrador dorado más vieja en la historia de esa clase de perros. Pero dicen que interesantemente ella todavía puede mover sin gran problema. Ella está de buena salud todavía. Ella puede mover alrededor de su casa y de la tierra donde viven ellos. Y dicen que a pesar por la edad avanzada, cuando ella se pone de pie, quizás tiembla un poquito, pero ya después cuando comienza a caminar, ella está bien. Dicen que ella camina alrededor de la casa y alrededor de la yarda cada día. Y cuando ella tuvo 14 años de edad, hace 6 años atrás, ella le dieron el diagnóstico de que tenía algunos problemas con sus riñones. Y esta familia decidió 6 años atrás, sabiendo que la perra era avanzada de edad, que era viejita, sabiendo que tenía problemas con riñones, decidieron todavía pagar por la comida necesaria para tratarla
por su situación de riñones, decidieron comprar suplementos por sus riñones y sus coyunturas, decidieron trabajar con los veterinarios locales para que esta perra también todavía recibe inyecciones de líquidos para hidratación 2 veces por semana, que ayuda a la perra todavía. Y por causa del buen tratamiento de esta pareja en Tennessee, esta perra logró quebrar el récord mundial de largura de vida por esta raza de perros. Y por supuesto, con el cariño y lealtad de los últimos 6 años que esta perra viejita ha vivido con esta familia. Algunos dirán, ¿qué es lo que animaría a una pareja a gastar el tiempo o el dinero por una perra? ¿Por qué no la dejaron para morir en el lugar donde ella estaba antes? ¿Por qué no la dejaron mejor a que muriera para no tener la carga económica de tener que cuidarla por 6 años, para no tener que cuidarla con comida especial por sus riñones y cualquier visita veterinario que quizás tenían que llevar a la perra para tratarla? ¿Por qué no dejarla morir? No todos los que están viendo este video entenderán. No todos ustedes entenderían. Si no tienes un corazón por animales, no entenderías por qué gastaría a alguien el tiempo y el dinero para rescatar a alguien, o en este caso, algo como esta perra que acabamos de ver en las noticias hoy mismo. ¿Qué es lo que causaría que Alejandro Magno arriesgara para este caballo? ¿Qué causó que esta pareja tomara el riesgo de adoptar esta perra anciana? Sea caballo, sea perro, cualquier animal. Cuando alguien tiene un corazón en este contexto por animales, por ejemplo, ellos ven en esos animales algo que los demás no pueden ver. Ellos ven una calidad o algo especial que las demás personas que no tienen corazón por animales no entienden, ni pueden ver, ni pueden relatar por causa de no tener esos mismos sentimientos. Pero la razón por la cual usé estas dos historias hoy, uno del caballo, otro de la perra, es porque así como sea Alejandro Magno con bucéfalos o esta pareja en Tennessee con la perra Auguste, a veces uno tiene que preguntar qué es lo que Dios ve en nosotros. ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros que Él nos haya escogido? Que Él haya decidido invertir su tiempo y sacrificar aún su vida en la cruz para que nosotros fuéramos rescatados de la muerte y del pecado. Cuando tú lees en el libro de Job, por ejemplo, interesantemente hubo una pregunta que Job hizo en Job capítulo 7, verso 17. En la Nueva Traducción Viviente dice esto: ¿qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia, para que pienses tanto en nosotros? Esta pregunta es legítima. Esta pregunta tiene razón, es válida pregunta, porque si te pones a pensar cómo es la humanidad, cómo somos de pecadores, cómo somos rebeldes, cómo somos de necios, cómo somos de impíos a veces, ¿para qué gastaría Dios el tiempo? ¿Para qué arriesgaría su reputación para venir a la tierra, para rescatarnos? ¿Por qué no nos dejó abandonados? Así como la gente iba a hacer con el caballo bucéfalo. Mejor véndele por ahí. ¿De qué me sirve ese caballo? Ya que no puede ser conquistado, ya que no puede ser domado, ya que es muy salvaje. ¿Para qué quererlo?
O así como la gente dijeron, esta pareja con la perra, esta perra ya está vieja, ya, y enferma además, ¿para qué querer rescatar algo así? Si tú pudieras ponerte en los zapatos del Señor, proverbialmente hablando por un momento, de hacerte la pregunta, ¿qué vio Él en ti? Con razón pregunta Job cuando dice, ¿qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia, para que pienses tanto en nosotros? Porque a veces no entiendo yo mismo cómo es que a pesar de todo el mal que a veces hacemos, todas las necedades, las burradas, las tonterías que nosotros cometemos, aún así Él todavía nos presta atención, Él todavía nos sigue buscando, nos sigue amando. Por esa razón, en el Salmo capítulo 8, verso 4, aún David preguntó la pregunta que dice, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Job y David tuvieron la misma idea de cuando estaban pensando en por qué Dios se preocuparía para mirarnos, para ocuparse de nosotros, para mirarnos, ya que somos tan simples, somos simples mortales. Pero yo quiero que tú entiendas algo hoy, que a pesar de cuán malos somos, a pesar de cuán impío, cuán pecador, cuán salvaje, cuán a veces somos tan rebeldes como Bucéfalo era antes que fue conquistado por Alejandro Magno. A veces nosotros somos personas con problemas físicos, problemas espirituales y problemas ya viejas, que como la perra August cuando tuvo 14 años de edad en aquella sociedad de rescate, cuando esta pareja la encontró, que hubieran podido decir, ¿para qué gastar el tiempo? Ya para rescatarla nos costaría algo, nos costaría mucho, quizás dirán algunos. Pero ¿qué hubiera ocurrido si Jesús hubiera dicho, tú eres de una persona con problemas tan viejas que para rescatarte costaría tanto que no vale la pena? Que para rescatarte del mal, para rescatarte del pecado, para rescatarte de tus problemas viejas, me costará mucho, mejor no gasto el tiempo ni el dinero, ni el sacrificio para rescatarles. ¿Qué hubiera ocurrido si nuestro Dios nos hubiera visto igual? Pero no fue así, porque Jesús nos ama más de que pudiéramos imaginarnos. Yo creo que en nuestra mente es imposible poder imaginar la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. De hecho, nos ama tanto que por esa razón se hizo hombre en Jesucristo y vino a la tierra para poder morir en la cruz para que nuestros pecados, tuyos y míos, pudieran ser perdonados y que nuestra salvación pudiera ser comprado por su sangre santa. Por esa razón, el apóstol Pablo dijo a la iglesia en el libro de Romanos de que Jesucristo nos amó tanto que cuando éramos todavía pecadores, que Cristo murió por nosotros. Eso fue lo que leímos en el texto original al comienzo de esta lección, cuando Pablo dijo que por alguien bueno, quizás por alguien bueno la gente raramente están dispuestos a dar sus vidas y que quizás por alguien extraordinario la gente lo consideraría, pero siendo pecadores, no siendo buenos, no siendo perfectos, ni siquiera siendo honestos y obedientes en aquel tiempo, sino siendo todavía pecadores, Cristo decidió rescatarnos. Decidió venir a la tierra y morir por nosotros, decidió sacrificar su vida por nosotros. Y te pregunto, ¿qué fue
lo que Jesús vio en ti y vio en mí, que Él estaba dispuesto a dar todo para rescatarnos. Pablo dice en respecto de Jesús en Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8, dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Quiero que te des cuenta el sacrificio que Jesucristo hizo para nosotros cuando Él se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados, como dice la Biblia aquí, que adoptó la humilde posición de un esclavo. Él tuvo que dar todo. Él tuvo que dar y sacrificar por el hecho de rescatarnos del pecado y del mal. Y el sacrificio divino por causa de nuestro Salvador restauró a la humanidad perdida a una relación correcta con Dios. La historia de esta tierra hubiera sido completamente diferente si Cristo nunca hubiera venido a la tierra para morir por nosotros. ¿Te puedes imaginar por un momento? ¿Te puedes imaginar lo que tu historia propia, personal hubiera sido y cómo hubiera sido tu destino si Jesucristo no hubiera pensado que nosotros valíamos la pena ni el costo para salvar? Quiero que te preguntes si Él hubiera dicho, a ver si vale la pena, a ver si vale el precio, porque ¿cuál iba a ser el precio? Iba a ser su vida en la cruz, iba a ser su sangre derramada. Si Él hubiera pensado, no vale la pena dar todo eso por esta gente rebelde, por esta gente necia que no hacen caso, no me quieren ni me obedecen, son pecadores, ¿para qué voy a arriesgar todo? Porque si arriesgo todo y todavía no me sirven, si arriesgo todo y todavía no me aman, si arriesgo todo y todavía no me den su corazón, imagínate si Él hubiera pensado así, pero no pensó así. No digan, Pastor Miller está diciendo que así pensó, no lo dije, no. Te estoy retando el pensar que si Él hubiera pensado tal cosa, ¿cómo hubiera sido nuestra vida hoy? ¿Dónde estuviéramos? ¿Cuál sería nuestro destino? ¿Y cuál hubiera sido nuestro pasado sin Jesucristo? Pero porque Él pensó que nosotros valíamos la pena. Él pensó que el costo valía la pena. Y lo que le iba a costar, lo que tendría que entregar y sacrificar, tanto que dice Romanos capítulo 5, verso 11, dice así, que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Qué tremendo verso, qué tremendo mensaje que por causa de su sacrificio, ahora, a pesar que éramos pecadores, a pesar que éramos malvados y malignos, el sacrificio de Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Nos restauró a una relación buena con nuestro Salvador, con nuestro Dios de los cielos. Quiero llevarte al libro de Juan capítulo 1, verso 47 al 49, para enseñarte una historia muy interesante aquí donde Jesucristo decidió escoger a alguien. En este contexto de San Juan capítulo 1, verso 47 al 49, dice en la versión Reina Valera, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero quiero que se den cuenta el verso 48, cuando le dijo Natanael a Jesús, le dice: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto era cuando Jesús estaba escogiendo sus discípulos, estaba buscando los seguidores que llegarían a ser discípulos y apóstoles. Y en esta situación, lo interesante para mí es que este hombre, Natanael, él no conocía a Jesucristo, él había escuchado quizás de él, pero no lo conocía personalmente, no lo había quizás ni siquiera visto posiblemente. Porque cuando Jesús le llamó y le escogió, le dice Natanael a él: ¿de dónde me conoces? Mostrándonos de que Natanael no conocía a Jesús. Solamente quizás escuchaba su nombre por ahí, quizás había oído de él y su reputación, pero no se conocían personalmente, en de que Natanael no había visto o hablado con Jesucristo. Y por eso le pregunta: ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo me conoces? ¿Cómo sabes quién soy? Pero imagínate que Natanael no sabía con quién estaba hablando. No se daba cuenta Natanael que el hombre con quien él hablaba era Dios manifestado en carne. Y Jesús le dice a él: antes de que fuiste llamado, antes de que fuiste escogido, yo te vi, yo te vi. Además, Dios dijo a Jeremías el profeta en el libro de Jeremías capítulo 1, verso 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté. Quiero que te des cuenta que Natanael, a pesar de ser un hombre que no conocía a Jesús, un hombre que uh, vivía una vida sin Cristo, Jesús le vio y Jesús le escogió y sabía quién era y dónde él estaba y dónde encontrarle, porque dijo: debajo de la higuera yo te vi. Y así como Dios dijo a Jeremías: antes de que nacieras te aparté y te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¿Qué era que Cristo vio en nosotros? ¿Qué era que Él consideró que valía la pena? Es porque Él vio algo en nosotros, así como Jesús con Natanael cuando le vio debajo de la higuera. Así como Dios le dijo a Jeremías que le conoció antes de formarle y le apartó. Él vio algo en ti y Él vio algo en mí antes que nosotros fuéramos nacidos, cuando éramos aún todavía pecadores, cuando éramos rebeldes, cuando nadie más nos quiso quizás, cuando como el caballo bucéfalos estaban ya para tirarnos y decir: váyanse, no gasten su tiempo con mengano de tal, porque él es un cobarde o ella es una rebelde, y que ellos no valen la pena, y que son aquí, que son allá, y que son el otro. Solo Dios conoce el mal que hablaban de nosotros cuando estábamos viviendo pecaminosamente en el mundo. Y en medio de todo eso, hubo un Salvador que nos vio y dijo: ¿sabes qué? Yo veo lo que él y ella pudiera llegar a ser si yo sacrificara todo por ellos. Yo veo como Alejandro Magno vio
en su caballo bucéfalos, cuando recién estaba buscando domarlo o dominarlo, él vio que el caballo tenía miedo de su sombra y él supo cómo hablarle, cómo llegar acerca de él, cómo poder ayudar al caballo a conquistar su miedo. Y porque él vio algo en ese caballo que nadie más vio y le ayudó, el caballo llegó a ser fiel a él el resto de su vida. Te preguntas por qué hay cristianos en este mundo que son leales, son fieles a nuestro Salvador Jesucristo. Porque nosotros éramos como ese caballo bucéfalos. Nosotros éramos como esa perra August, que quizás nadie nos quería, que nadie pensó que valíamos la pena, pero nuestro Salvador pensó que valíamos la pena no por lo que éramos, porque si simplemente era por lo que éramos, recuérdate que cuando éramos pecadores, ni siquiera éramos buenos. Cristo murió por nosotros siendo pecadores. Él vio entonces para que Él hiciera un sacrificio así, no era por lo que éramos, era por lo que Él miró en su mente que nosotros pudiéramos llegar a ser. Él es el que conoce el fin del principio, dice la Biblia. Él conoce el futuro desde el pasado. Y Él vio a través de la historia de que si Él entregara todo, si Él diera su vida, si Él diera su sangre, si Él pagara el precio y sacrificara, que el galardón que Él iba a recibir por motivo de eso valdría la pena. Te preguntas por qué habemos personas que le amamos tanto a Él. Te preguntas por qué habemos personas que hemos dedicado nuestra vida a Él de por siempre. Te preguntas por qué habemos personas que hemos decidido que por el resto de nuestras vidas en esta tierra le vamos a ser fiel, le vamos a ser leal, que vamos a ser dedicado a Él y servir a ningún otro Dios. Es porque lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él vio en nosotros, por lo que Él pagó por nosotros. ¿Cómo es que esa perra August haya dado tanto cariño, tanto amor a esta pareja, por lo que ellos hicieron por ella? Si puedes entender cómo el caballo bucéfalos pudiera amar a Alejandro Magno por lo que Alejandro hizo por él, si puedes entender cómo la perra August amaría a esta pareja por lo que ellos hicieron por ella, pudieras entender bien por qué habemos cristianos, seres humanos, que amamos a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él vio lo imposible y hizo posible lo que los demás pensaban quizás que jamás pudiera ocurrir. ¿Te imaginas, por ejemplo, y antes de terminar, quizás en tu pasado había gente que te conocían que quizás eras borracho, quizás eras drogadicto, quizás eras mentiroso y lleno de un montón de problemas. Y había gente que quizás burlaban de ti, gente que hablaban mal de ti, gente que decían, este ingrato nunca valdrá la pena, nunca será nada en la vida, ella nunca va a poder alcanzar a hacer algo en esta vida. ¿Para qué gastar el tiempo en ella? ¿Para qué gastar el tiempo en él? ¿Para qué darles atención, como dice Job y como dice David en los versos que ellos escribieron cuando dijeron, ¿quiénes somos para que Dios se dé cuenta de nosotros? La gente quizás dijeron, ¿quién eres para que la gente se dé cuenta de ti? Olvídate de él o ella, porque nunca serán nada. Pero tu Salvador nunca se rindió en eso.
Tu Salvador nunca tiró la toalla cuando consideró salvarte. Tu Salvador nunca consideró decir que no vale la pena, porque Él vio en ti lo que nadie más pudo ver. Por esa razón, hay una canción que quiero compartir contigo mientras que preparo para cerrar este mensaje, que fue escrito muchos años atrás por un grupo conocido como Los Catedrales. Y la canción se titula Él vio lo que yo podía hacer, hablando en respeto de Cristo, que Él vio lo que yo podía hacer. En el primer verso de esta canción dice que yo era un perdedor sin dirección, que vagueaba sin dirección, detrás de un lado llamado en ningún lado, olvidado por la humanidad. Cuando la gente hablaba de potencial, no se refirieron a mí, porque todos pudieran ver claramente que lo que yo era, yo iba a siempre ser. Y el coro dice, pero él no vio lo que yo era, sino que él vio lo que yo podía ser. Y cuando él alcanzó su mano a donde yo estaba, dice, él tomó un chance sobre mí. Y que lo único que él podía esperar era por una posibilidad. Sin embargo, él no vio lo que yo era, sino él vio lo que yo podía ser. En el segundo verso, la canción dice, ahora te das cuenta de la razón por la cual yo levanto mis manos tan voluntariamente. Porque si él no me hubiera encontrado cuando él me encontró, yo estaría todavía tan perdido como perdido pudiera ser. Y a pesar que soy lejos de perfecto, estoy más lejos todavía, como puedes ver, de la vida que yo viví justamente ayer, antes que el Señor me encontró a mí. Él, hermanos y hermanas, no vio lo que eras, sino que Él vio lo que tú podías ser. Y Él decidió tomar ese chance, ese riesgo, ese precio y sacrificio en la cruz para venir a la tierra, no por lo que eras, porque éramos pecadores, dice Romanos, éramos malvados, éramos rebeldes. Para la gente del mundo no valíamos la pena, pero para nuestro Salvador, Él nos amó tanto que Él dijo, yo veo lo que ellos pueden ser y para poder rescatarles y salvarles y redimirles tendré que pagar un precio grande, pero creo que vale la pena hacerlo para rescatarles a ellos. Hermanos, yo agradezco tanto a Dios, agradezco tanto a nuestro Salvador Jesús, de que sin embargo, a pesar de que hemos fallado, hemos fracasado, hemos sido malvados a veces con Él, no hemos sido siempre obedientes. Él nos sigue amando, nos sigue perdonando, nos sigue rescatando vez tras vez tras vez. Así como el caballo y así como la perra. Nosotros vamos a ser fieles y leales a nuestro amo por el resto de nuestras vidas, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. No tenemos ninguna intención de cambiar de Dios, de cambiar de Salvador. ¿Para qué? ¿Quién más nos ha amado como Él? ¿Quién más ha sacrificado por nosotros como Él? ¿Quién más ha entregado tanto por nosotros como Él lo ha hecho? Agradezca a Dios, hermano y hermana, de ahí donde tú estás. Agradezca a Dios de que Él te sigue amando, que Él pensó que valías la pena y que todavía sigue pensando y creyendo Él que tú vales la pena todavía. Bendito sea nuestro Padre Celestial por ese gran amor que Él tiene por nosotros. Espero que este mensaje te haya abierto
la mentalidad, los ojos, la mente para entender la gran cantidad de amor que nuestro Dios tiene por nosotros. Es más grande de lo que pudiéramos imaginar, más grande de lo que pudiéramos anticipar. Por eso se llama la gracia, porque es un favor inmerecido que nosotros no podemos ser lo suficiente bueno para merecerlo. Al contrario, Él nos lo da simplemente porque Él nos ama tanto. Y si tú no conoces al Señor como aquel hombre Natanael cuando estaba debajo de la higuera y Jesús le llamó todavía, si tú no conoces al Señor Jesucristo, tú le puedes conocer a Él hoy a través de tener fe en Él, de creer en Él con todo tu corazón y arrepentir de tus pecados, pidiéndole perdón por todos tus pecados. Y luego ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y recibir el don del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas según el Espíritu te da el que hablar. Tú puedes conocerle a través de leer la Biblia y conocer su palabra para ti. Y, por supuesto, como el caballo bucéfalo y como la perra Auguste, entrégale tu vida y tu corazón de por vida, por el resto de tus días en esta tierra. Como dice la palabra de Dios, este Dios es nuestro Dios y será nuestra guía por el resto de nuestras vidas. Hermanos, conéctense con Dios cada día. Agradézcale a Dios por su amor para ti. Y si tú no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito antes de cerrar aquí, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no pierdas ningún mensaje que estamos compartiendo con nuestra iglesia. Queremos que tú seas parte de este ministerio, que tú seas parte de lo que Dios está haciendo entre nosotros y que sigues aprendiendo más y más y más de su santa palabra. Hermanos, que Dios les bendiga y que sigan adelante para Él.